para presentar las iniciativas que los socialistas vascos en las distintas instituciones y, en concreto, una mucho más integral en el Parlamento Vasco, vamos a presentar en demanda de la protección de los derechos humanos y de las libertades de las personas refugiadas. Todos conocemos la situación, la crisis humanitaria que están sufriendo y que llegaba a Europa lleva llegando 2 años, pero la crisis se agravó en agosto. Después de agosto se acordó por parte de la Unión Europea un reparto para la acogida de personas refugiadas y España, cumpliendo una resolución unánime del Congreso de los Diputados de 29 de septiembre, se comprometió a acoger a 18.000 refugiados y refugiadas. Nosotros, los y las socialistas vascas en el Parlamento Vasco, también impulsamos la adopción de una medida para la creación de un grupo interinstitucional con Eudel y Diputaciones del Gobierno vasco para organizar esas partidas extraordinarias de ayuda a refugiados y refugiadas y para poner en común la acogida de estas personas. Y hasta ahí podemos conocer, porque a día de hoy la situación, casi 6 meses después, se ha agravado. Los derechos humanos de las personas refugiadas están siendo pisoteados por el Gobierno de la Unión Europea con la complicidad de los jefes y jefas de Estado y, en concreto, además, de un Gobierno en funciones, el de Mariano Rajoy, que no tiene ni dignidad ni legitimidad para hacer la vuelta de tuerca más que ha hecho firmando el acuerdo o dando el ok al acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Insisto, el Gobierno de Mariano Rajoy, en vez de acoger a los 18.000 refugiados y refugiadas, los ha dejado abandonados. El Gobierno de Mariano Rajoy, además, ha firmado un acuerdo para vulnerar los convenios internacionales de derechos humanos de la Unión Europea, los principios básicos fundamentales de la Unión Europea, de la Constitución española y también del derecho internacional de asilo. Los y las socialistas decimos que nos avergüenza Mariano Rajoy y el acuerdo que ha firmado, que es inmoral y que, además, creemos, con razones fundadas, que es ilegal. Pero, además de creerlo, no nos quedamos quietos y quietas. Exigimos al Gobierno vasco, que lidera esa mesa interinstitucional, que plante cara al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Hay una mayoría política, 203 de 350 diputados y diputadas ahora, que le ha exigido que no firme ese acuerdo dentro de 8 o 9 días y que retire el apoyo de España como miembro de la Unión. Nosotros pedimos más. Nosotros pedimos que el Gobierno vasco se deje de reuniones técnicas, haga una llamada a todas las instituciones vascas, diputaciones y ayuntamientos, pidan al Gobierno de España en funciones, que, insisto, no tiene legitimidad ni la legalidad para firmar ese acuerdo, que reúna a las comunidades autónomas para no firmar ese acuerdo y para respetar la voluntad democrática de la mayoría de españoles y de españolas y de casi la unanimidad de todos los vascos y vascas. Además de eso, en esa propuesta vía enmienda que vamos a hacer en el Parlamento Vasco, de esa llamada a la rebelión democrática de Euskadi frente a la desidia y el abandono de las personas refugiadas por parte de Mariano Rajoy y su Gobierno, pediremos también la creación de luego explicará la presidenta cómo funciona esa comisión en Juntas Generales de Guipúzcoa, de un intergrupo en el Parlamento Vasco con las mismas funciones a largo plazo que tiene esa ponencia, de diagnosticar cuál es la situación de refugiados y refugiadas y adoptar las mejores medidas cuando a largo plazo se instalen en nuestro territorio. Y, en tercer lugar, y como vamos a repartir una demanda y una moción que se presenta en ayuntamientos y en Juntas Generales y Parlamento Vasco, exigiendo que cualquier respuesta que dé la Unión Europea y los Estados miembros a
el problema y la grave crisis humanitaria y democrática de las personas refugiadas sea conforme a los tratados internacionales que regulan el derecho de asilo, conforme al Tratado de la Unión Europea, conforme a los principios y valores de la Unión Europea, de las constituciones democráticas de Europa y, además, de la dignidad de las personas que creo que tenemos todos los europeos y europeas. No nos gusta esta Europa a los socialistas vascos, no nos gusta esta Europa y exigimos una limpieza de ese pacto de la vergüenza que creo que las instituciones vascas no han denunciado con la suficiente rotundidad.